La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar con nuestros jóvenes temas muy importantes e interesantes. Hoy tenemos aquí nuestros invitados que son jóvenes de corazón, ¿verdad? Y que hicieron también toda una etapa, ¿verdad? Aquí entonces le tenemos y bienvenido a nuestro programa. Iremos conversando con ellos sobre temas muy importantes. Primero lo que hacemos, como siempre, es presentarnos y le damos la palabra a las damas. Así es que presentate un poco, tu nombre, de dónde venís y sobre todo después vamos a conversar de algunos temas interesantes también para nuestra juventud y para nuestra familia. Bienvenida. Muchas gracias, querido padre. Muchísimas gracias por la invitación. Me llamo Alejandra Denis, tengo 23 años y actualmente estoy dentro de la Pastoral de la Juventud. Me encargo de la parte de liturgia, estoy sirviendo en ese aspecto como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión y ayudando a las comunidades juveniles para poder realizar ese servicio a pleno que es de la Santa Eucaristía. A la cuenta vos solamente, Alejandra, te falta ser párroca ya, ¿verdad? A ver, decime vos, ¿qué me dijiste recién? Ministra de la Sagrada Comunión, después catequista, después encargada de liturgia, después de los jóvenes. O sea, se dividen también ahí. ¿Cuál es la parroquia? ¿No me dijiste eso? Parroquia Virgen de Fátima de San Lorenzo, ¿verdad? Barsequillo, ya, ahí está. Bueno, ¿y tu familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco hermanos. Mujeres. ¿Mujeres? 5 mujeres. ¿Todos mujeres? ¿No hay hermanos? Mujeres. No, papá el único rey. Pero ya está siendo desalojado por el sobrino. ¿En serio, digo? Ah, sí, ya hizo. en el trono. Está bien. Sí. No, pero ahí entonces todos se van a centrar ya en el sobrino ya, ¿verdad? Sí, que es idéntico en actitud al abuelo. ¿En serio? Sí, la música, la tecnología, todo. ¿En serio? Exactamente. Qué Me lindo. encantaría él utilizar todas las cámaras, todas las posiciones. ¿En serio? Bueno. ¿Y tu papá es médico, verdad? Sí, mi papá es tu médico. papá es médico. Sí. ¿Y tu mamá es enfermera, verdad? ¿Cómo se conocieron? ¿Será una difícil? No lo sé, dice, pero qué difícil para encontrarle a una enfermera, a un médico, ¿verdad? ¿Dónde se habrán conocido? Exactamente. Bueno, qué interesante, Alejandra. Bueno, me dijiste 5 mujeres. ¿Y vos qué sos dentro de la familia? ¿La primera, la última, la del medio? La tercera, del medio. La del medio. Ah, mira, un poco de 5. Sí, exacto. Interesante. Tengo 2 hermanas mayores y 2 menores. Y 2 menores. Vos sos sándwich. La más rica. Lo que está en el medio, ¿verdad? Sí, bueno, y vamos a darle aquí la bienvenida también a nuestro invitado. Tu nombre, decinos un poco. ¿Qué tal, padre? Gracias por el espacio una vez más. Me presento, soy Marcelo Vázquez, actual coordinador de la Pastoral de Juventud y tengo actualmente 27 años. Y Marcelo, ¿cómo es eso? Actual encargado de la juventud, ¿cómo es eso? De la pastoral. Y normalmente cuando nos presentamos nosotros decimos nuestra función, ¿verdad? Sí. Esto es la Pastoral de Juventud porque es por periodo. Ya. Entonces actualmente pero estoy ¿dónde? ¿De dónde? Coordinando. Y en la parroquia Virgen de Fátima. De tu parroquia. La parroquia Virgen de Fátima de la congregación rogacionista. Ahí estoy todavía cumpliendo mi rol de coordinador. ¿Y hace cuánto que ya está? 2 años, entonces siempre le ponen de encargado. Y 2 a 3 años. 2 a 3 años. Y ahora estoy cumpliendo mi periodo este año. O sea que estás terminando ya, prácticamente. Sí, exactamente. Ya, mira un poco qué interesante. Pero nosotros ya nos vimos, ya, ¿verdad, Marcelo? Ya viniste en uno de todos los programas. En 2023, cuando fui a la JMJ de Lisboa, tuve el grato honor, ¿verdad?, de estar en tu programa. Eso fue en el 2023. 2023. ¿Y eso era en tiempo de pandemia entonces? No era época de pandemia. Ya terminó. Ya terminó todo, ya terminó. Estaba todo normalizado. Ah, y claro, y se podía de nuevo ya viajar. Exactamente. Te fuiste a Lisboa.
Sí, padre. Una experiencia maravillosa seguramente. Sí. ¿Quién era el Papa ahí? Benedicto. El Papa, no, el Francisco Papa ya. Francisco estaba. Francisco Su ya. última JMJ que estuvo presente. No me diga. O sea que 23. Y claro, porque ahora ya Es le un tenemos. poco reciente. Claro, El que viene claro. es en Seúl. Ah, o sea que todavía no se hizo después de eso. O sea, en el último estuviste. En el último, Ya. exactamente. ¿Y cada cuánto se hace? Y 2023, cada 3 años sería. Cada 3 años. Ahora en el 26. O sea, cada 4 años. Cada 4. Sí, hubieron periodos en los que se hicieron cada 3 años, pero luego se quedó en 4. Se quedó en 4. Sí, cada 4 años. Bueno, y no me dijiste, Oche, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4. Tengo una hermana mayor, tengo un mellizo mío y una hermana menor. Somos 4. Mellizos, vio. Sí. No me cuenta. Varón también. Varón también. Ah, ya. Así es. Y los mellizos, pero no, es que se parecen tanto como los gemelos, dicen. En nuestro caso, no. Yo soy más monochito y él es más, sí. más tranquilo, ¿verdad? Y Imagínate. yo soy un poco más charlatán que él. ¿En serio? Más callado. En serio. Qué bien. ¿Y qué estás haciendo, Marcelo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Y actualmente estoy en 2023, cuando vino a tu programa, yo estaba todavía en la fábrica de gaseosas en Emtesa. Ahora estoy en Múnich. En serio. Ya en la Cambiaste de fábrica. rubro. Cambié un poquito. Querés una bebida un poquitito más fuerte. Un poco más fuerte, ¿verdad? Creo que no voy a entrar mucho en marketing, como se dice. Chicos, si Pero, no me tienen que pagar ya publicidad, yo te. Exactamente. Pero estoy en Múnich ahora. ¿En Estoy serio? en el área de mantenimiento. Ah, mantenimiento. Sí, Ya, un qué rubro muy interesante. bueno y estoy por terminar mi carrera. Me falta mi tesis y ya me puedo, ¿cómo se dice? Presentar como Carrera de qué? ingeniería industrial. Ah, ingeniería industrial. Sí. Ahí vos estás luego en la parte de mantenimiento, me dijiste. Exactamente. Pues, básicamente estoy en mi campo y en lo que a mí me gusta Claro. ahora mismo. O sea que hay mucho para hacer entonces, porque imagínate, pues, una fábrica así enorme esa. Sí, enorme. Y la verdad que cada vez se va ampliando más y es una empresa bastante grande, ¿verdad? Y lo más importante es que es una empresa nacional, ¿verdad? Del grupo Riquelme y que nos representa a todos los paraguayos también, ¿verdad? Ujú, interesante. Y bueno, por lo menos Yaresco Bebe la trabajo mío, me dice Sí, la gente. Importante. Produce, sí. Y bueno, así entonces estamos recibiendo aquí a Alejandra. ¿Eh? Bueno, y nos dijiste cuántos años vos tenés. Él dijo 27. ¿Y yo? 23. Ah, 23. Ah, ya dijiste, tío. Sí. Yo no, ya me olvidé, ya otra vez. Sin vergüenza. Sí. Está bien. Bueno, y nosotros así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos nosotros con Marcelo y estamos también con Alejandra, ¿verdad? Sí. 23 años y 27, ¿eh? Sí. Así estamos. Bueno, y vos, Alejandra, además de todas estas actividades, ¿en qué estás trabajando? ¿O no me contaste eso? ¿Eh? Sí, estoy trabajando como auxiliar docente en una institución privada de Ñemby, sí, que me abrió las puertas para poder desenvolverme con los niños. Actualmente soy estimuladora temprana y más adelante... O sea, estoy estimuladora temprana, Sí. entonces quiere decir que estás trabajando con los pequeños. con los más chiquititos, Los más estoy chiquititos. trabajando con prejardín. Prejardín. ¿Y Sí, cuántos años 3 tienen? a 4 años. 3 a 4 años. Exactamente, sí. Y es una Y vamos- institución privada, me dijiste. Sí, Pero subvencionada privada, también. No religiosa o es de de Es, una congregación. el nombre es de la Sagrada Familia, pero no es de una congregación. Ah, no es. Exactamente. Es particular, digamos, o sea, es de Sí. alguna familia. Que profesa la fe Sí, católica. sí. No, y por Tenemos eso. la gracia de que sea, que profese la fe católica. Claro, Sí. claro. Y se llama lo así Sagrada Familia, ¿verdad? Sí. Lleva ese nombre. El Bueno, ¿y caso- qué se hace ahí en tu profesión, esto de, ¿cómo se llama? Estimuladora Sí. temprana. Estimuladora temprana. Nosotros nos encargamos de que el niño desde los 0 hasta 6 años puedan tener el correcto desarrollo cognitivo, incluso en todas las áreas, ya sea de lenguaje, de motricidad, incluso para poder aprender a caminar, gatear,
todo eso nosotros trabajamos. Incluso identificamos cuando los niños ya están desarrollando el movimiento de manos, el poder hablar, todo eso. Y resulta. Resulta cuando hay un correcto acompañamiento, porque el estimulador temprano, si bien se queda 45 minutos con el niño, puede venir 2 a 3 veces a la semana, pero el trabajo en sí realiza la familia. El estimulador. O sea, viene enseña, la mamá o el papá o quien le cuida, ¿verdad? Exactamente. Vienen con el niño. Participan. Normalmente. Y vos le vas enseñando, le decís qué es lo que tienen que hacer. Se dejan como tareas. Exactamente. No son tareas que se realizan en hojas. No, y claro, evidentemente, sino que es bien directo, bien concreto con el niño, el trabajo. Sí, exactamente. Ahora, decime pues, Alejandra, porque yo tengo muchos casos, ¿verdad?, de familias que vienen, pero algunos niños, por ejemplo, no hablan y se preocupan las mamás y vienen y le dicen, padre, récele, póngale aceite, rámele agua. Bueno, yo con el agua por lo menos le estimulo también, ¿verdad? A ver si... Bueno, pero esos casos también se podría trabajar con esto que vos estás haciendo. Sí, claro que sí. Desde una base en el área del lenguaje, nosotros tenemos nuestros test y vemos en qué área, qué específicamente necesita más reforzar el niño y derivamos también. En el caso del lenguaje se necesita ya una derivación fonoaudiológica. Sí, para un trabajo más completo. Entiendo. Sí. Sí, porque viste que hay muchos de esos casos que el niño a veces crece y no habla. Está y así nomás. Y claro, los padres a veces se preocupan. Pero llega también 2, 3 años eso y no hablan. A mí también me preocupa, ¿verdad? Porque yo tampoco no sé, yo no soy especialista en eso. Por eso te preguntaba. Así es que te puedo enviar. ¿Hasta qué edad te puedo enviar? ¿Hasta qué edad te puedo enviar? Incluso hasta de 0 a 6 años. Hasta 6 años. Y si es que siguen teniendo problemas de 6 en adelante, realizo apoyo escolar también, así que sin problemas. ¿En serio? Sí, también, exactamente. Mira un poco, che. Porque en Paraguay la mayor dificultad que nosotros estamos encontrando es justamente la comprensión lectora. De ahí el porqué de tanto enfoque en el programa Ñeer, por ejemplo. Porque los adolescentes tienen dificultades en matemática, dicen. Sí. Pero en realidad es porque no comprenden ese problema que deben de desarrollar. Porque todo está en la comprensión lectora. Si nosotros no entendemos lo que hacemos, nos es difícil absolutamente todo. De ahí la importancia del primer grado, del preescolar, que ponen la base para que un niño pueda leer, escribir y luego desarrollar esa comprensión lectora total. Entiendo, sí. Qué interesante. Nosotros tenemos que tener un programa exclusivamente, no solamente aquí en Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Sino que uno luego así medio especializado de tu tema. Sería interesante. Sí, porque los niños se aprenda, ¿verdad? Sí, los niños aprenden súper rápido y absorben todo. Así como en la escuela también trabajo con los niños. Yo empecé sirviendo en la parroquia con los niños de Amiguito de Jesús, 4 o 5 años, en los que ahí yo pude sentir de que mi vocación está con los más pequeños. Tengo la experiencia de que nosotros teníamos una comunidad juvenil llamada GEOMS que realizaba la Pascua Mitaí y lográbamos que 250 niños puedan realizar una adoración al Santísimo. ¿En serio? A través de la música, a través del movimiento de brazos, le tenían ahí quietos a 250 niños. Sí, incluso durante más de 15 minutos. ¿En serio? Es muchísimo, sí. Y ellos cada vez que pasan frente al Santísimo o hacen la señal de la cruz o hacen la reverencia. Y esos niños que eran de esa época, 2020, 2022, 2023, son ahora catequistas. Que es el resultado de esa semilla que nosotros germinamos. Exactamente. Pero vos entonces eras jovencita cuando eso. Si ahora tenés 23. Sí, exactamente, sí. Tenía 19 años, 19, 20 años. Sí, empecé ya desde chiquita, desde los 13. Empezaste más luego. Sí. Pero creo que tu papá y tu mamá luego trabajaban ahí como coordinadores o animadores en la capilla. Exactamente. Eran mi papá coordinador de catequesis, sí, y mi mamá catequista de jóvenes.
pero incluso desde más chiquitas con mi hermana formamos parte de Infancia Adolescente Misionera y desde ahí que cimentaron esa fe fuerte. Realmente les agradezco mucho a mis padres porque es gracias a ellos que hoy en día soy lo que soy. Claro, y Sí. mira vos, si vos estás ahí con los niños, después, ahora me estás diciendo Infancia Misionera, ¿verdad? Exactamente. Porque ese también tiene un programa maravilloso de desarrollo, ¿verdad? Sí. Cómo se les acompaña a los niños y tal vez tu vocación también de querer trabajar con los niños, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Y vos, ahí Marcelo, con los jóvenes. Y yo... Va ande, uno con los niños y otro con los jóvenes. Exactamente. Sí. Y yo estoy actualmente en la pastoral de juventud, nunca estuve con niños por decir así, pero sí estuve como coordinador en la catequesis de KDI. Esa era edad entre 11 a 13 años, pero sí siempre estuve trabajando hasta ahora con los jóvenes, ¿verdad? Es donde me siento más cómodo y donde me llama el Señor hoy por hoy a servir, ¿verdad? En eso, en la pastoral de juventud. Claro, mira un poco, qué interesante, che. Bueno, así estamos hablando aquí con Marcelo, y estamos hablando con Alejandra, que nos visitan en este programa del día de hoy. Y bueno, y vamos a seguir entonces nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Alejandra y con Marcelo. Ellos vienen desde Barsequillo. ¿Y el nombre de la capilla cómo se llama? ¿Dónde están ustedes, la comunidad de ustedes? La Parroquia Virgen de Fátima. Sí, esa es la parroquia. Sí. Pero ¿tu casa dónde está? Ahí mismo, cerca de la Sí, parroquia. ahí Ya, mismo. ya, ya. Exactamente. ¿Y vos también? También, ¿O- es cerca o de sea, que ustedes la, están ahí, cerca de la ¿Cuántas capillas- parroquia. ¿Cuántas capillas tiene esa parroquia? 8. 8 parroquias. 8 capillas. 8 capillas. Sí. Y bueno, y vos seguramente que como encargado de la parte pastoral sueles ir también a las otras capillas, ¿o no? De hecho que hacemos nuestro recorrido, ¿verdad? Siempre cuando hay Pascua Joven, cuando ya no hay una actividad, siempre estamos recorriendo también, visitando las capillas y las comunidades, ¿verdad? Es nuestro deber como pastoral de juventud. Siempre acompañamos a todas las capillas que están adheridas a la parroquia. Claro. ¿Y qué tal? ¿Y los jóvenes están respondiendo así en las capillas, en las comunidades? Y la verdad que sí, es un perseverar constante. Hay muchas actividades. La pastoral de juventud tiene un calendario muy extenso, pero se ven los frutos. O sea, tarde o temprano se ve esa semilla que con tanto esfuerzo se hace, ¿verdad? En la Pascua, cuando hay vigilia de Pentecostés. Todas las actividades que hacemos es para los jóvenes y nada más que para ellos, ¿verdad? Para que puedan conocer su vocación y que puedan caminar también en el camino correcto, en el camino del bien. Y nosotros lo que hacemos, tratamos de guiarles, mostrarles. Claro, un acompañamiento. ¿Y hay también así algún sacerdote exclusivamente dedicado para la parte pastoral juvenil o no? De los rogacionistas. Tenemos algunos sacerdotes, o sea, hay algunos sacerdotes, pero no tenemos a alguien específicamente ahora mismo que nos esté acompañando, ¿verdad? Pero sí, siempre tenemos el acompañamiento de los diáconos y del mismo párroco que siempre nos apoyan en nuestras actividades, ¿verdad? Que es muy importante. En cada iniciativa que tenemos, ellos siempre nos apoyan, ¿verdad? Claro, todas las actividades que hacen. Está el diácono Digno, Digno Silvero, que va a consagrarse como sacerdote en el mes de septiembre. ¿Y él qué es? ¿Rogacionista? Rogacionista también, él es paraguayo, es de la ciudad de Borja, en Guairá. No me digas. Sí, exactamente. Él, desde que vino a Paraguay en marzo para su ordenación diaconal, él está acompañándonos a nosotros los jóvenes. ¿Y dónde él hizo su seminario? Porque ahí parece que tienen seminario, ¿verdad? Exactamente, hizo su seminario en el seminario rogacionista, Ahí su mismo, estudio de ¿dónde filosofía, está hacia Abelino Martínez, ahí en Barsequillo. Ah, Está Barsequillo. a 3 cuadras de la parroquia, Ah, ya. cerquita.
pero él terminó sus estudios en Brasil. Claro. En Brasil, en la provincia de San Lucas. Entiendo. Exactamente. Sí, porque los relacionistas, la gran mayoría, una congregación más desarrollada hacia Brasil, ¿verdad? Exactamente, donde está nuestra provincia. Ah, ya. Sí. O sea que ellos pertenecen a Brasil como provincia. En O sea que Brasil. son misioneros en Paraguay. Sí, la provincia de San Lucas está en Sao Paulo, Brasil, y dependen los países de Argentina, Paraguay, Brasil, Portugal y el otro me estoy olvidando ahora mismo. Ya, de otro país. Sí, exactamente. ¿Y usted vos ya fuiste a Brasil también? No, como todavía. provincia? ¿Alguna reunión interesante? A Argentina sí nos fuimos Argentina. En febrero de este año, donde fue el encuentro del área hispánica, justamente con jóvenes rogacionistas de Paraguay y de Argentina. Tuvimos un encuentro muy lindo ahí en Argentina, que pudimos irnos y compartir con ellos. Ya. ¿Y vos, Alejandra? También. ¿Dónde? ¿A la Argentina? Estuvimos yendo a Argentina a ¿Y no se animaron a ir a hablar de portugués? En breve. En breve, ¿así? Sí. Enseguida. Exactamente. Pero ¿de qué depende eso? O sea, de la organización a nivel de ellos, ¿verdad? Como congregación. Como jóvenes rogacionistas. Depende siempre de los jóvenes rogacionistas, que nosotros podamos pedirle a nuestros sacerdotes y que nuestros sacerdotes puedan interceder por nosotros a los provinciales, que nos den el ok, y vamos preparando. El siguiente encuentro va a ser en 2027, probablemente en Paraguay. Ah, Porque- eso te iba a preguntar, justamente. Si ya hicieron alguna vez también aquí en Paraguay, alguno de estos encuentros. Qué interesante, porque el tener estos contactos y esta relación con jóvenes de otras naciones despierta mucho también, y sobre todo nosotros los paraguayos. Pues nosotros tenemos una manera especial de ser, Gina. Sí, con nuestro terreno, nosotros nos vamos en todos lados y ya, Y nuestro mate. ya la gente parece que nos ve algo diferente, pero sí, el paraguayo es muy amable, ¿verdad? Y muy fácil es para el paraguayo hacerse amigo de un extranjero, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos ese espíritu, ¿verdad? Exactamente. Interesante. ¿verdad? Sí, Oye, Juana paraguayo. así es. Interesante, ¿verdad? Y cuando estamos aquí adentro parece que no nos damos cuenta. Sí. Ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero siempre el amigo, ¿verdad? Así. Qué bien, che. Esos son los valores y las cosas que uno tiene que seguir cultivando, ¿verdad? Porque también se va perdiendo de a poco cuando hay indiferencia. Bueno, y vos dijiste una cosa muy interesante, Alejandra, que con estos niños que trabajaban y 250 niños que tenían ahí frente al Santísimo, y que ahora ya dan fruto porque ya son mucho más grandes, ¿verdad? Estos chicos ya son adolescentes y se está notando también el fruto. Pero con esa experiencia, ¿ustedes siguen ahí en su parroquia? ¿Siguen trabajando de esa manera? ¿O fue una experiencia inicial nomás de aquel tiempo? Fue el inicio para ya no terminar, porque si bien nosotros ahora estamos trabajando dentro de la Pastoral de la Juventud, pero quienes quedan otra vez con los niños mantienen esa adoración. En la catequesis familiar, por ejemplo, hacen adoración con los niños 1 o 2 veces al mes antes de la catequesis, y es esa adoración la que se mantiene. Ya. ¿Y los papás también acompañan a los niños? Sí, acompañan. Hoy en día hay también 2 misas al mes, que son los jueves, segundo y cuarto jueves, en donde vienen las familias a participar tanto de la liturgia como de la Eucaristía en sí. Entiendo. Sí. Ah, mira un poco, qué interesante, che. Bueno, yo participé ahí porque me habían llamado en alguna oportunidad, pero a mí me llaman solamente para la fiesta patronal. Exactamente. Coñas de Yañez, ¿verdad? Siempre solemos ir hasta ahí, hasta Fátima. Una comunidad, realmente siempre me llamó la atención, una comunidad muy linda, ¿verdad? Sí. Se nota, pero estas otras actividades ahora también, como dice la gente, me estoy desayunando, ahí la gente, ¿eh? O sea, estoy escuchando. Claro, con Marcelo ya habíamos hablado en aquella oportunidad, sí, cuando ibas a viajar a Portugal, ¿verdad? Sí, hablamos bastante de aquella vez, padre, de todo lo que era la congregación, la parroquia y específicamente de los jóvenes, ¿verdad? De los jóvenes, sí, ¿verdad? Que es muy interesante también cómo ellos se van moviendo. Bueno, queridos amigos, así estamos hablando aquí con Marcelo y con Alejandra. Pero ustedes también ya son recién casados, ¿verdad? Así sí. Hace poco se casaron. ¿Cuándo fue? ¿El 19? 19 de julio, padre, nos casamos. Ahí sí fue en la capilla San Aníbal, el padre nuestro fundador.
de la congregación. fundador. Sí, Ah, San Aníbal María de Francia. Ah, ya. Él es el apóstol de la oración por las vocaciones. Sí, sí, sí. A través de, justamente en una adoración eucarística, él en la palabra de Dios estuvo leyendo la parte de Mateo, en la que dice, rueguen pues al dueño de la mies que envíe santos Ah, de ahí viene el nombre de rogación. del rogat, rogate ergo dominum mesis. A la cuenta vos sabés todo lo en latín y yo no sabía eso. Rogate ergo Dominum mesis. dominum me. Sí. Mira un poco, che. Entonces, Pues está la otra parte de un mitad operarium. Sí, ese todavía no me sé tanto. todavía no sabes todo de memoria, pero antes que escuchar siempre, ¿verdad? Sí. Qué lindo, che. Bueno, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y nos encontramos aquí con Marcelo y con Alejandra. Ustedes son nuevos esposos, entonces, un mes, que estamos ahí. Sí, ¿Y qué tal esta experiencia? ¿Cómo se dice? Felizmente casados, padre. Eso ¿En también serio? quería ¿Y qué tal? agregar Hicieron eso. felizmente, eso es lo más importante, ¿verdad? Aseguré conseguir, Pío Marcelo. ¿O cómo? No, y dentro ¿Cuánto de tiempo que- tuvieron de noviazgo? Y 4 años. 4 años. 4 mira, un poco. años. Discernimiento. ¿En serio? Y Ah, nos preparamos realmente con el noviazgo santo y teniendo también algo muy, muy especial que es la castidad. Eso Mira, nos ayudó bastante a poder encaminar esto y que también ahora mismo lo estamos valorando mucho, ahora lo estamos valorando más todo este proceso. Claro, claro. Y vos, Ale, ¿qué tal? Real. Espectacular. Sí. Rebeca, ahora, Sí, porque buen esposo, todo- buena esposa. Todo el apoyo también que se tiene a través de ese camino de preparación, la preparación preboda, como se dice, la semana preboda, y nosotros personalmente esos años de noviazgo que lo tuvimos también como preparación. Una tía me dijo, antes de que seamos novios, el noviazgo es el seminario del matrimonio. Esa preparación que una persona tiene para el camino hacia el sacerdocio, también nosotros lo deberíamos de considerar para el matrimonio, porque también es un sacramento, también es el plan de Dios. Claro. Y a partir del matrimonio es donde nacen los hijos y los hijos pueden llegar a ser ese sacerdote que una comunidad pueda necesitar alguna vez. Claro. Y mira que hablando de eso, Alejandra, el Papa Francisco, justamente, algunas veces cuando hablaba sobre el matrimonio, decía lo mismo que vos estás diciendo en este momento que tu tía te decía. Dice, nosotros los sacerdotes, y más porque él era jesuita, dice, nos formamos 15 años de seminario, 15 años para ser sacerdote. Y conste que algunas veces llegamos y después de nuevo fracasamos, dice, o sea, nos vamos y dejamos, lo que sea. Pero en el noviazgo algunas veces algunos se apuran mucho, dice, y tendría que ser ese el momento de preparación, porque imagínate, aquí viene también vidas, viene hijos, viene familia, uno tiene que responsabilizarse de eso. Sí. Y es importante el conocer. Justamente, padre, el discernimiento es lo que es muy importante, ¿verdad? Nosotros, de nuestro servicio, dentro de la pastoral, tratamos de siempre aconsejar a los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, los jóvenes, si quieren las cosas muy fácil, quieren todo rápido, entonces cuesta mucho, ¿verdad? Ese discernimiento que realmente ayuda a pisar tierra, a pensar bien en las decisiones que uno puede tomar y también ser consciente, ¿verdad? De lo que puede llegar a suceder cuando se toma ciertas decisiones, ¿verdad? En este caso nosotros hicimos nuestro discernimiento y los hablamos mucho y bueno, ahora estamos en esta nueva etapa de la vida que le damos gracias a Dios cada día. Claro. Qué bien, che, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Y ustedes hicieron todo ese proceso. Hay una
Bueno, eso sobre todo de la arquidiócesis. No sé si en San Lorenzo utiliza también El cursillo, el cursillo prematrimonial. Sí, lo hicimos, padre, y fue Hicieron. ¿Le maravilloso, fue maravilloso. ¿Utilizan esos libritos que son 6 encuentros o hay otra cosa más que tienen ahí? 8 encuentros. 8. Sí, de parte del MFC. Del Movimiento Familiar Cristiano. Sí. Fueron 8 maravillosos encuentros. ¿Por qué? ¿Sus padres que son del movimiento o no? ¿O ustedes mismos? Mis padres fueron del movimiento, ¿En serio? pero en la parroquia te encargan un matrimonio que un está matrimonio. preparado con eso. Sí, Entiendo. exactamente. Y en esos 8 encuentros ahí nos damos cuenta de muchas cosas y justamente en uno de los encuentros, ¿verdad?, que le habría dicho a mi esposa de que estamos haciendo bien las cosas, le decía, porque cada encuentro era algo diferente y nos sentíamos bien porque nos dimos cuenta que hicimos ese discernimiento, ¿verdad?, de los 8 temas que se tocaron. O sea que no hubo ahí medio sorpresa. Por ejemplo, cierto, eso que está diciendo Marcelo, porque en algunos casos, cuando yo hablaba, después tocaba también, porque siempre antes del matrimonio, cuando yo suelo hacer, les llamo, ¿verdad?, a las parejas y solemos hablar, encontrar, y les pregunto esto: ¿hicieron? ¿Con quién hicieron? ¿Si hicieron esta formación? Ahí pues te habla de los hijos, te habla de la economía. Algunos, por ejemplo, dicen, dice, yo no quiero que él sepa cuánto yo gano, y yo no quiero que ella sepa. Así ya comenzamos, ¿verdad? Entonces eso ya es medio jodido, ¿verdad? Porque como diciendo, yo estoy esperando que vos me dé o que yo, no sé, cada uno aporta en forma independiente. Y sin embargo, tiene que ser una familia. Incluso en eso también nosotros estuvimos preparándonos. ¿Ah, sí? Pues, claro, en todos los sentidos, para poder pensar bien sobre... si yo gano más o si él gana más. Si vos ganas ¿Quién más... le va a mantener a quién? ¿Quién mantendrá a quién? Y Hacerlo juntos, más que nada. No, por eso. Sí, pasa que muchas veces también la sociedad en sí te da una idea de lo que es, por decir así, el matrimonio, lo que es vivir en pareja, ¿verdad? O escuchamos muchos ahora que se habla de que primero tienen que vivir juntos para luego conocerse de verdad. Y en realidad eso es el noviazgo. En el noviazgo se conoce más que nada el corazón de la persona. Y ahí uno realmente, así como lo siente, lo expresa y toma también las decisiones, ¿verdad? Claro. Porque es, como dijimos nosotros, hasta que la muerte nos separe. Claro. No, y así justamente en esa fórmula maravillosa, ¿verdad? Sí. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, ¿y qué mensaje ustedes le quieren dejar, Alejandra y Marcelo, así a otros jóvenes, ahora ya que ustedes son esposos así, noveles, jovencitos que están comenzando? Espero que nos encontremos a los 25 años de matrimonio. Sí. Después a los 50 años no sé si voy a vivir todavía. Agenda nomás ya para los 50 años o 75 años de matrimonio. Y bueno, creo que primero las damas ya dar un mensaje a los jóvenes y yo también. Claro que sí, yo les animo a que si encuentran a una persona por la cual el corazón se les acelera y en el que Dios ya está mandando ese mensaje, ese anhelo, ese deseo, puedan realmente ponerlo en oración y que persigan lo que aman, persigan sus sueños y que sigan el camino del bien, porque como Madre Teresa decía que amar duele y si duele es buena señal, si duele es buena señal. Lo que es justo que mucho cueste lo que mucho vale. Entonces, que persigan aquello que le pueda llevar a la eternidad, que puedan compartir con la persona que aman ese cielo eterno que nos espera. Sí. Porque no, eso no va ese chistecito que decía, eso comentaba, ¿verdad? Algunos dicen, no, acordate que hasta que la muerte nos separe. Como de broma. O sea, vos lo llevaste a la eternidad, ¿verdad, Alejandra? Exacto. Eso me gustó mucho. Te amo hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Sí. Esa es la fórmula del matrimonio. Vamos a cambiar esa fórmula, ¿verdad? Que no diga más, hasta que la muerte nos separe. Sí, que puedan llegar juntos. Llegar hasta la eternidad. Y vos, Marcelo, ¿qué? Y yo realmente, aprovechando este espacio, también quisiera enfocarme un poquito más en los hombres, ¿verdad? Que a veces nos cuesta más tomar las decisiones. Y el mensaje que le doy más específicamente a los jóvenes es que sigan el ejemplo de San José. Para mí San José hizo un cambio radical en mi vida cuando le conocí a mi esposa, y porque dice también su oración en el rezo que San José custodió los sagrados corazones de Jesús y de María.
Y San José fue un hombre justo, también trabajó y hizo todo lo que tenía que hacer como padre en silencio, y sobre todas las cosas le amó y le respetó a María. Entonces, siguiendo ese ejemplo, nada más para que los jóvenes también tengan, ¿verdad? Como dijo mi esposa, a veces a los jóvenes se les acelera mucho el corazón y toman ciertas decisiones que de por ahí no son las correctas, ¿verdad? Todo lleva un aprendizaje y es parte de la maduración también. Pero ese es el mensaje que le dejo, ¿verdad? De que tengan en cuenta siempre que uno puede ser realmente un San José para una María. Ese es lo que yo quisiera compartir con los jóvenes. Qué espectacular. Y no, y a mí me parece que eso es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? O sea, tener esa capacidad también de entender lo que uno está haciendo. San José tuvo que entender primero, ¿verdad? Para poder después también entregarse totalmente a una misión tan grande que le estaba encomendando el Señor. Bueno, muy bien, les agradezco, Marcelo y Alejandra, el hecho de compartir con nosotros aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ahora, como siempre, nosotros desde la palabra de Dios nos animamos también, y hoy especialmente, ya que hablamos aquí al final del matrimonio y ustedes escucharon esa hermosa lectura en que Jesús, ¿verdad?, es invitado también a las bodas. Así que yo les auguro también que continúen con la presencia de Jesús en su familia, ¿verdad? Que también escuchen esa voz de la mamá, ¿verdad?, de María, que dice: hagan lo que Jesús les diga. También en su familia, en su matrimonio, eso lo lleven adelante. Y lo último que dice ahí en el capítulo 2, ¿verdad?, de San Juan, que nos habla sobre las bodas de Caná. En ese momento dice que muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque habían visto ese testimonio del accionar del amor. Y esto es lo que se tiene que ver también en este matrimonio de ustedes. En la familia de ustedes se tiene que ver que se aman, que se quieren. Y así la gente también pueda decir: vale la pena casarse, ¿verdad? Pues una vez con la gente no me da se bien, ¿verdad? Y bueno, por el testimonio y por el ejemplo. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.